Hola, ¿qué tal, Jacob? Bienvenidos a un video más de El Jacob. Pues no lo esperaba Donald Trump, ya que Claudia Sheinbaum le responde de forma contundente en su plena conferencia, donde dice que va a defender a los mexicanos a capa y espada. Increíble, pero cierto, así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Y es que todo sucedió prácticamente así, de esta manera, donde primero nos explicaba de lo que hizo con nuestro presidente este fin de semana pasado y después la forma contundente hacia las preguntas de los reporteros con jiribilla para quedar a hacer mal a Claudia y a pues el futuro presidente, se puede decir, Donald Trump, pero pues resulta que no le salió la jugada y Claudia no se achicó y resulta que sí defiende a los mexicanos. Bueno, buenos País días a todos, a libre todas. y soberano. Ya llevamos 19, 20, bueno, 19 estados y la Ciudad de México en las giras. Aquí Paulina me ayudó a hacer una presentación. Iniciamos 14 y 15 de junio en Coahuila, Tamaulipas y Durango. En Coahuila estuvimos con los mineros, las familias de los mineros que perdieron la vida en Pasta de Conchos y en la minera del Pinabete. Después en Nuevo Laredo en las instalaciones de aduanas. Y en Durango con la planta potabilizadora de agua saludable de la laguna. Esa fue la primera gira. La segunda semana en Veracruz, Minatitlán, parece que vamos a regresar a Veracruz en otra de las giras, y Oaxaca, todo el corredor del Istmo de Tehuantepec, el interoceánico. También vimos Guardia Nacional y Caminos de Mano de Obra. Adelante. La tercera semana fue Tren Maya, principalmente, visitamos Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La cuarta semana, Baja California, Mexicali y Puerto Peñasco. Bueno, Puerto Peñasco ya está en Sonora. Estuvimos en Mexicali y en Sonora, en Puerto Peñasco y en Guaymas, principalmente. Ahí vimos esencialmente el puerto de Guaymas, Plan Sonora. Visitamos los yaquis, a los seris y también la planta. En general vimos los proyectos de Comisión Federal de Electricidad, adelante. La quinta semana, trenes, Ciudad de México, Coajimalpa con el Insurgentes, Estado de México con el trolebús Chalco-Santa Marta y el tren suburbano que va hasta el AIFA. En Hidalgo, en Tula de Allende, más bien el río Tula y lo que se está haciendo para evitar inundaciones y el Hospital General. Sembrando Vida, Educación y Deporte, Puebla y Tlaxcala, adelante. Semana 6, Zacatecas. Ahora estuvimos en Zacatecas, ahí tuvimos la evaluación del sector agropecuario. En Aguascalientes, Internet para Todos y CONACYT. En San Luis Potosí, TEMEC y la economía nacional. Guanajuato, bancos del bienestar y financiera para el bienestar. Y después, el día de ayer también en Querétaro, el programa de adulto mayor y personas con discapacidad. Y como lo digo en los eventos, es una gira histórica, porque la evaluación se hace frente al pueblo de México. No es que tengamos una reunión privada donde se hace la evaluación y aparte tengamos el evento público, sino en el evento público se hace la evaluación, por ejemplo, en San Luis Potosí, del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, de la relación del comercio México-China, lo hizo el secretario de Hacienda, la secretaria de Economía. Es decir, es una transición frente al pueblo de México, visitando cada una de las entidades de la República. Aprovechamos también en el camino para hablar de los distintos temas con el presidente. Entonces, realmente ha sido algo extraordinario, único. El amor que le tiene el pueblo de México, además, al presidente López Obrador es algo extraordinario. Lo dije en Guanajuato, el doctor Mora. Eh, yo recuerdo que en el 2006 inició esta consigna de "es un honor estar con Obrador". Se cierra el ciclo del presidente, después de 6 años de la presidencia, y yo creo que no hay ningún presidente en la historia de México que haya salido con tanta fuerza de su sexenio. El grito sigue siendo "es un honor estar con Obrador", y el cariño es enorme. Entonces es realmente pues muy emocionante este proceso, y ya nos va a tocar pues a partir del 1 de octubre el, la entrada al gobierno. Les platico también que ya estamos trabajando sobre el día 1. Vamos a ir al Congreso, a la banda presidencial. Después vamos a recibir a los mandatarios de todo el mundo en Palacio Nacional, y después vamos a tener un meeting afuera de Palacio para informar de nuestro programa, de nuestro proyecto para los siguientes 6 años. Ya estamos también trabajando en ello y pues es muy importante el trabajo que estamos haciendo. Además, pues como ustedes saben, me estoy reuniendo con todo el equipo, ya está el gabinete, estamos trabajando sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030, estamos trabajando el plan hídrico, el plan económico, el plan de programas sociales, de programas de bienestar. Ayer anuncié que son 3 programas nuevos, 2 que ya habíamos hablado de ellos. Uno es el de becas de niños y niñas de escuela pública, universal,
iniciamos en 2025 con los adolescentes de secundaria. El otro es de mujeres de 60 a 64 años, también universal. Y hemos venido trabajando ya desde hace rato. De hecho, el equipo, vamos a tener una reunión ahora de transición con el equipo de salud. Va a venir el doctor Kersenovich para hablar sobre IMSS Bienestar y los proyectos que tenemos que consolidar, y al mismo tiempo sobre este programa de salud que ya venimos trabajando desde hace tiempo. Ayer aproveché que era la evaluación del programa de pensión adulto mayor para mencionarlo. El objetivo es que enfermeros, enfermeras, médicos, médicas y los promotores, los servidores de la nación visiten a los 12 millones de adultos mayores en sus domicilios. Vamos a iniciar de octubre a diciembre con lo que se llama un tamizaje, es decir, una consulta a los adultos mayores, hombres y mujeres, de su situación de salud, qué medicamentos usan, cada cuánto van al médico. Vamos a hacer un cuestionario diseñado por los médicos especialistas, además de conocer en qué destinan la mayor parte de la pensión, cuáles son, a qué lo destinan. Y en enero pues ya iniciar con el trabajo de las visitas domiciliarias. Probablemente tengamos que incorporar al equipo. Vamos a ver ya con, en su momento, el IMSS Bienestar, el IMSS con el ISSSTE, para si necesitamos contratar más médicos, enfermeros, enfermeras, para que hagan este trabajo, o con el mismo equipo que ya se tiene, para que por lo menos tengan una visita al mes los adultos mayores, de revisión de su situación de salud, y que puedan platicar y hablar de todo ello, y que tengan los medicamentos gratuitos, sea en este programa que anuncié en campaña de farmacias para el bienestar, o en los centros de salud, o incluso en los adultos mayores que están postrados, que no se pueden mover, que llegue el medicamento a su domicilio. Ya lo vamos a platicar, lo estamos trabajando. Importante que nos ayuden a difundirlo, y ya cuando entremos el 1 de octubre, pues ya lo vamos a mencionar cada día del 1 de octubre a diciembre, por lo menos. Tenemos ya un trabajo importante de avance de lo que vamos a mencionar cada día. Vamos a seguir visitando los estados de la República de viernes a domingo, en algunos casos hasta para ya informar cómo se va a desarrollar los trabajos del tren, tanto en el sureste, del tren de carga, como el tren que va a Dos Bocas, por ejemplo, y el tren que va a Puerto Progreso, en el caso de Yucatán, como los trenes que van hacia el norte del país. Es decir, a partir del 1 de octubre no es que vayamos a sentarnos a trabajar, sino que ya inicia todo el trabajo, tanto de programas sociales como de obras públicas, para informar a la población. Entonces, como ven, pues tenemos bastante trabajo y pues mucho entusiasmo, y ya con el gabinete completo. Ya estamos definiendo las reuniones con el gabinete completo para que entre todos podamos diseñar este programa, este proyecto. Entonces, pues es lo que les queríamos informar el día de hoy. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Sandra Aguilar, de AE Informativo. Doctora, buenos días, buen inicio de semana para todos. Nosotros, imagino yo, encantados de difundir la información, pero sí compartirle, doctora, que la experiencia que hemos tenido muchas veces es a través de las redes sociales, muchas veces es tema a lo mejor del registro de los adultos mayores, de medicamentos, todo a través de la tecnología, y solamente como comentario compartirle que para ellos, o para muchos de ellos, a veces eso es muy complicado, pero encantados de difundir la información. Le comparto solamente este dato. Y bueno, evidentemente las preguntas obligadas del día de hoy, pues bueno, es pues importante para nosotros todo lo que está ocurriendo pues en este país vecino que es Estados Unidos. Y me gustaría iniciar mi intervención preguntándole lo siguiente. Se avecinan, o se cree que se pudieran avecinar severos daños a la economía. Esto una vez que pues se continúa vigente pues como candidato Donald Trump. Sabemos, conforme, además de haber sido ya presidente de esta nación, sabemos y entendemos cómo es su mandato. En el caso de México, pues bueno, continúan las amenazas en el tema de cerrar las fronteras, al paso de las mercancías, obviamente el trato hacia los migrantes, aumentar el tema de los aranceles, y pues bueno, así lo dijo en un meeting, que es la intención pues de eliminar a todos los líderes de los cárteles, y los continúa pues acusando de invadir con todo esto que le estoy señalando, de invadir pues a nuestro país México. En ese sentido, ¿cuál sería su postura, presidenta electa? A ver, en noviembre es la elección en Estados Unidos, lo hemos dicho en varias ocasiones. Es una decisión del pueblo de Estados Unidos a quien elige. Ellos van a tomar esa decisión. Y nosotros vamos a trabajar con quien decida el pueblo de Estados Unidos. En cualquiera de los casos, quien se vaya a elegir, sea el expresidente Trump por parte del Partido Republicano, o quien vayan a tomar la decisión que encabece el Partido Demócrata, ya la relación México-Estados Unidos en términos económicos no puede, hay mucha integración. Cerrar las fronteras tiene costos muy altos para Estados Unidos.
El presidente, como ustedes saben, está escribiendo una carta, lo platicamos ahora en la gira, en donde se van a dar pues la información, los detalles de lo que significa esta relación comercial, económica que hay entre México y Estados Unidos, que nosotros también la estamos trabajando, porque recuerden cuando se cerró la frontera con Texas, pues fueron los propios empresarios tejanos que dijeron tiene que abrirse la frontera porque ya tenía afectaciones a la economía de ese estado tan importante de los Estados Unidos. Entonces es importante que haya información, que no se malinforme de esta importancia. También el presidente Trump habló de que él quiere mantener el tratado comercial con México, lo dijo también en uno de sus eventos, y en efecto pues hay que mantener el tratado comercial. Es importante que se sepa que lo que viene no es una renegociación del tratado, es una revisión menor del tratado. Entonces las bases del tratado pues están ahí y se beneficia a México y se beneficia a Estados Unidos. Hoy somos el principal socio comercial de los Estados Unidos y al mismo tiempo pues las y los mexicanos que están en Estados Unidos, sea primera, segunda o tercera generación, tienen un impacto en la economía de Estados Unidos muy importante, superior incluso al PIB de países de América Latina, lo que generan los mexicanos y las mexicanas en Estados Unidos. Entonces hay que estar informando permanentemente de los beneficios de esta relación comercial, de lo que aportan las y los mexicanos en Estados Unidos, e informar además que los migrantes no llevan droga y que los migrantes no son los causantes pues de el problema también de adicciones que existe y del consumo que existe en Estados Unidos. Y por otro lado, nosotros, me va a tocar hoy como presidenta o virtual presidenta electa y como presidenta, siempre defender a México, a los mexicanos en el exterior, defender a México. Y nosotros somos un país libre, independiente y soberano. Sí, tenemos una relación comercial con Estados Unidos, hay amistad con Estados Unidos, hay una frontera muy importante, pero somos un país libre, independiente y soberano. Y somos un gran país con una gran cultura. Entonces siempre hay que defender a México en cualquier lugar. Ese es el papel de a quien han elegido los mexicanos y mexicanas como presidenta. Entonces lo vamos a representar bien y usar la diplomacia, usar la información, pero también defender a México, siempre. Ok, y finalmente, ante la posible selección o elección de estas mujeres, precisamente en este proceso que se avecina en el mes de noviembre en Estados Unidos, tanto Kamala Harris como Michelle Obama, ¿usted pudiera decir o cómo se siente con respecto a que pudiera ser parte pues de lo que ocurrió aquí en México? Fue histórico lo que ocurrió, es usted la mujer, la primera mujer virtual electa pues para gobernar una nación. ¿Pudiera decirse que este efecto Claudia Sheinbaum ocurriría, por qué no, en Estados Unidos? Ya dependerá del pueblo de Estados Unidos. La primera mujer que compitió para la presidencia fue Hillary Clinton, y ahora pues hay la posibilidad de que otra mujer compita por el Partido Demócrata. Pues por supuesto que como mujeres nos da gusto que participen las mujeres, pero tendrá que decidir el pueblo de Estados Unidos a quién elige como presidente y nosotros llevarnos bien. Y además el presidente Biden ha tenido una buena relación con México y va a ser presidente hasta enero del 2025. Entonces nosotros, más allá de a quién se elija, pues la relación siempre es de presidente a presidente, de presidenta a presidente. Entonces hasta el último día de la presidencia del presidente Biden, pues vamos a tener una relación con el presidente de Estados Unidos. Te agradezco, buen día. Ya le tocará al pueblo de Estados Unidos decidirlo. No, yo creo que es responsable de nuestra parte, y además así lo establece la Constitución, la autodeterminación de los pueblos. Entonces, más allá de una opinión personal o no, yo creo que, y particularmente en una relación tan importante como Estados Unidos, hay que tener respeto por quien decide el pueblo de Estados Unidos y siempre defendiendo a México y no permitiendo pues que se utilice a México como parte, como el elemento central de la campaña, ¿no? Siguiente pregunta. No lo creo. Ya dijo él que él está de acuerdo en que permanezca el tratado. Entonces, va a haber una buena relación, yo estoy convencida de ello. Entre otras cosas porque en este periodo, por el tratado, por otras razones y también porque la economía de México está bien, nos convertimos en el primer socio comercial de los Estados Unidos. Siguiente pregunta de Carlos Navarro, de El Heraldo. Bueno, espérame, es que es sobre el mismo tema. Pues es una decisión de él. Yo respeto mucho al presidente Biden. Tuve la oportunidad de hablar con él por teléfono, me habló para felicitarme. La verdad lo respeto mucho. También hablé con la vicepresidenta Kamala Harris. Y repito nuevamente, es una decisión de ellos. Nosotros respetamos a todos y siempre defendiendo a México en una relación como iguales, como país soberano, independiente, libre, y al mismo tiempo con una gran relación comercial en la que nos beneficiamos Canadá, Estados Unidos y México.
Buenas tardes a todas y todos. Doctora, preguntarle, en días pasados se dieron a conocer los resultados del examen de admisión de la UNAM. 9 de cada 10 aspirantes quedaron fuera de este proceso por diversos factores. ¿Qué opinión le merece y en el corto plazo y en el largo plazo cuál es la ruta que debería de seguir a la UNAM en estos casos, por favor? La UNAM es una institución autónoma. Ellos tienen que tomar pues sus propias decisiones, por supuesto, que en la medida que pueda haber coordinación con sus investigadores, académicos, pues es algo bueno para el desarrollo del país. Pero ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Por ejemplo, en el examen de Comipems que hemos dicho y sostenemos que no debería existir ese examen porque recientemente ha salido quien defiende el examen. Nosotros defendemos el derecho a la educación y que en particular el examen de admisión del Comipems lo que genera en los jóvenes es una idea de que quien tiene mejor calificación se va a la mejor escuela y quien tiene una calificación no muy buena se va a una escuela pública no muy buena. Nosotros tenemos que hacer que todas las escuelas no solamente sean buenas porque la mayoría son buenas, sino que también se reconozca su prestigio con buenas condiciones laborales para los docentes y que no se genere esta idea de que porque tuviste una calificación X en un examen te toca una escuela que no es la que tú quisiste. Entonces va a depender de la UNAM el si siguen haciendo examen de admisión o no en este proceso que nosotros estamos desarrollando. Pero lo importante es que haya más preparatorias, que haya más universidades y que las y los jóvenes sepan que están entrando a una universidad, a un tecnológico, en donde van a tener el reconocimiento para su posterior ingreso a trabajar. No me gusta mucho usar la palabra mercado laboral, pero a trabajar en algo que sea de su interés. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer, en fortalecer nuestro sistema educativo y fortalecer también la educación media superior y la educación superior. ¿Cómo atender la frustración de cientos de miles de jóvenes que pues, no pudieron lograr su objetivo, doctora, en estos casos? Cuando hicimos nosotros la Rosario Castellanos, la Universidad Rosario Castellanos, es algo, la verdad, que es de reconocer, además de la rectora de la universidad. Primero fue Instituto Rosario Castellanos, después la convertimos en universidad y ahora queremos ser Universidad Nacional Rosario Castellanos, es decir, que esta universidad sea nacional. Al principio, la Rosario Castellanos era como la quinta opción de los jóvenes y las jóvenes. Entonces presentaban examen de admisión en la Rosario, en la UNAM, no les daban el lugar. Entonces se iban al Poli, no les daban el lugar, se iban a la UAM, no les daban el lugar, y así hasta que decían, bueno, pues vamos a la Rosario Castellanos. La Rosario Castellanos hoy hay que ver exactamente ahora, pero cuando yo dejé el gobierno de la ciudad, en el 70% de quienes estudiaban era su primera opción. Quiere decir que las y los jóvenes reconocían en la Rosario Castellanos una universidad que respondía a sus intereses, al desarrollo educativo, y que no se genera esta idea de que unas universidades son mejores que otras. Unas tienen muchísimos años y tienen investigación y demás, pero no por ello las otras universidades no lo tienen. Por ejemplo, el TECNM, el Tecnológico Nacional de México, es una institución de gran prestigio en muchísimos estados de la República. Es una institución nacional que tiene más alumnos que la UNAM o que el Poli. Entonces, el presidente ahora, López Obrador, hizo mucho por la educación básica, la nueva escuela mexicana, la basificación de los profesores, echar para atrás la reforma educativa, los nuevos libros de texto. Nosotros vamos a continuar en esa fortaleza. Vamos a revisar el UCICAM, que ya lo dijimos, con los profesores, con los maestros y maestras, y también vamos a fortalecer la media superior y la superior pública. Yo hablé de que vamos a crear 300,000 espacios más, por lo menos, en la educación superior. Entonces, es lo que el papel del Estado pues es la educación como un derecho. Y nada más una precisión, ¿el meeting del 1 de octubre sería en el Zócalo o en dónde sería? Sí, en el Zócalo. Gracias, buen día a todas y todos. Continuamos con Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones. Gracias, doctora Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones. Felicidades, no la había podido felicitar. Tocando el mismo tema, doctora, muchas redes sociales están los chicos desesperados, quejándose, casi se suicidan porque no se quedaron ni en el Politécnico ni en la UNAM. Mi pregunta es, si tienen la opción de la Rosario Castellanos, ¿aún es tiempo de que ellos puedan inscribirse? ¿O qué se puede hacer con estas personas? Porque se quedan sin estudiar, los papás están preocupados, he recibido varias llamadas para que los ayude a entrar a algún lado. Y pues bueno, esa es la pregunta básica. ¿Usted qué les recomendaría para que puedan seguir estudiando? Normalmente la Rosario Castellanos es un mes después. ¿Y no tienen un segundo? Entonces, abril y mayo es el proceso de inscripción. En la Rosario Castellanos no hay examen de admisión, hay un propedéutico. Y las y los estudiantes pueden llevar el propedéutico tantas veces lo quieran hacer, hasta que puedan pasar el propedéutico. ¿Qué virtud tiene? Que tiene el sistema presencial, 100% presencial, semipresencial, es decir, unos días a la semana van a la escuela o van presencialmente a la escuela y otras a distancia, y el sistema a distancia, que en muchas carreras el sistema a distancia es como si estuvieran estudiando a nivel presencial. Pero entonces, ya no hay lugar. Sería hasta abril o mayo. Del próximo año. Vamos a preguntar bien, abril o mayo del próximo año. Y tienen esa posibilidad. Y vamos a abrir más universidades. El presidente abrió las Benito Juárez. Ahora vamos a fortalecer las Benito Juárez y además
Universidades del Bienestar Benito Juárez y además hacer la Rosario Castellanos Y ojalá Nacional. se pudiera abrir antes. Sobre todo por Sí, los que se quedaron tiene sin su, estudios. o sea, hacer una universidad no es, Yo sé. tenemos la virtud de que ya existe la Rosario Castellanos, que ya tiene planes de estudios, entonces tiene que abrirse un espacio para los maestros y maestras que puedan entrar y después los lugares físicamente, etcétera, etcétera. Gracias. Y la Universidad de la Salud también va a haber otros lugares para la Universidad de la Salud. Me llamó la atención, por ejemplo, en Sonora, justo una familia me dijo, mi hija va en la UNISA, que solamente está aquí en la ciudad, aunque ya hay unas Benito Juárez que son de la salud. Entonces hay que abrir más porque además se requieren más médicos. De hecho, voy a tocar un tema justamente de los médicos, porque tenemos muchos doctores que hacen su especialidad en diferentes hospitales de todo el país. Aquí yo tengo, pues bueno, denuncias del Hospital Civil donde les cobran por estar dentro del Hospital civil, por hacer su especialidad. ¿Del Hospital Civil de? De Jalisco, perdón, de Jalisco, donde les cobran de 50 a 500 mil pesos por quedarse dentro de ese hospital. Esto ha venido sucediendo constantemente, principalmente en la especialidad de cirugía plástica. Y tenemos también ya médicos que están cursando o están haciendo su especialidad, que son violentados por los mismos médicos dentro de ese sector, son violentados por ellos y terminan, pues les dicen que no pasaron los exámenes, que están mal, y bueno, no tenemos médicos especialistas. Si les hacen esto, pues tengo varias denuncias de doctores que me han pedido ayuda y que me han dicho que me hagan el examen donde quieran, el IMSS, donde sea, pero yo quiero seguir cursando mi especialidad, soy neurocirujano, ¿no? Y que ya tienen especialidades y todo, y bueno, esto se me hace incoherente. Yo hice la denuncia en la Dirección General de Calidad y Educación en Salud con el doctor García Ceja, sin embargo no he tenido respuesta de eso. Yo quiero decirle o pedirle que los funcionarios que puedan estar en todo esto, pues que estén comprometidos para lo que son, pues su trabajo, ¿no? Porque esto es bien, bien importante para los mexicanos, para los ciudadanos, pues tener médicos que no tenemos, ¿no? Entonces, pues bueno, no nos ha anunciado todavía su gabinete externo, pero sí me gusta hacerle esta observación. Muchas gracias, doctora. Sí. Bueno, el Hospital Civil está también vinculado con la Universidad de Guadalajara, entonces les pasamos ahí la información. Y fíjense, en el IMSS, esta idea del neoliberalismo, de no considerar la educación como un derecho, sino como un privilegio. Y también esta palabra que se estuvo asociando a la educación, que es educación de excelencia. Y la educación de excelencia la asociaron a cerrar el ingreso. Como si por hacer un examen cada vez más difícil para ingresar, te diera la garantía de que vas a tener profesionistas de excelencia. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué fue lo que hicieron con la salud? Cerraron la cantidad de médicos generales para entrar a estudiar una especialidad. Ahora lo duplicó el presidente con Zoé Robledo, particularmente en el IMSS. No recuerdo ahorita los números, pero de los que había en el 2018 a los que se están graduando ahora es el doble, porque cambió la política. Si necesitamos más médicos especialistas, y hay una universidad vinculada con una institución de salud pública, porque en general las especialidades se estudian en hospitales o centros de salud y en las aulas, es práctica ya la especialidad. De hecho, en general en salud, desde ciertos semestres ya tienen que ir a hospitales o a centros de salud. Si la universidad te está dando una calificación, te está diciendo pasaste, ¿para qué cierras el ingreso? Es esta idea de que son los niños talento los que deben de seguir estudiando, y como si hubiera niños talento, no. Hay niños y niñas que son buenos para una cosa y otros que son buenos para otra cosa, pero no es que haya los genios y los no genios, no. Yo no creo en ello. Entonces lo que hay que hacer es abrir las posibilidades para todo aquel joven que quiere estudiar. Y claro, ya estudiando, pues ya será una cuestión del maestro o de la maestra quien se aprueba la materia o no la aprueba, ¿verdad? Ya es otra cosa distinta. Claro que tiene que haber un esfuerzo personal en el estudiante para ponerse a estudiar, pero no quiere decir que tenga que cerrar el ingreso para tener mejores. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo desde que tenía 15 años, ni desde que luché en el CEU. El joven que quiere estudiar la universidad debe tener ese derecho. Ya dependerá de él si acaba la universidad o no la acaba, ¿verdad? Y obviamente pues que tenga el acceso a becas para que no sea por razones económicas. Pero el Estado tiene la obligación de abrir los espacios educativos. Y también, pues, en el caso de los médicos, pues también es cierto que históricamente, pues, quien es interno o residente, pues también tienen condiciones distintas. Pero bueno, eso ya dependerá de ese sistema y de quien lo lleve. Gracias, doctora. Pero miren ahora con el presidente lo que están viendo. O sea, no hay suficientes médicos especialistas. Tan es así que hubo un convenio con Cuba para que médicos especialistas de allá puedan venir aquí a apoyar.
porque no hay suficientes y de ciertas especialidades. Entonces, esta idea de que no hay lugares, bueno, sí hay lugares, el tema es que no hay suficientes médicos especialistas. Ay, pues tan es así que se duplicó y además, pues ahora son 80 hospitales, no se habían terminado cuando llegó el presidente en 2018, por esta idea de las APPs de que el privado iba a construir. Apenas están terminando los 80 que estaban en construcción. Gracias, doctora. Ya para finalizar, le quiero preguntar, es un asunto de salud pública, donde muchos doctores hacen su especialidad en cirugía plástica, pero lo hacen a través de Internet, que es una maestría que estuve denunciando mucho con el presidente de escuelas que están en Veracruz, que son maestrías, nada más estudian 2 años y ya, no estudian una especialidad como tal, que es cirugía general y luego cirugía plástica. Hicimos una ley, bueno, ya nos la aprobaron en la Cámara de Diputados, ahorita pasó a la Cámara de Senadores, para que las personas los doctores que van a operar sean cirujanos plásticos, esteticistas, pero que sean certificados. Esto ya esperemos que salga pronto, porque han matado a mucha gente. De hecho, a usted le tocó en la Ciudad de México el doctor Conde, que estaba en la colonia Condesa, que no era doctor, era un venezolano que se dio a la fuga y se fue a Venezuela. Esto en cirugía plástica. Mi pregunta, esto es un caso de salud pública porque ya hay muchas personas que han sido mutiladas y mucha gente que ha muerto. Estuve investigando y solamente existe en el Hospital General un pabellón que se dedica a la cirugía plástica, pero es reconstructiva, porque realmente le pasa mucho a las personas transgénero que se tienen que convertir en mujeres, por ejemplo, y se inyectan o les inyectan biopolímeros, que eso las puede matar para hacer las mujeres. Entonces, ya hicieron también una ley para no les hagan y no las inyecten este tipo de medicamentos. Yo quería preguntarle si tiene contemplado también hacer este pabellón de cirugía plástica en otros lugares del país, porque nada más está en la Ciudad de México, y está muy, muy, muy peleada las citas, porque luego les dan citas hasta un año y medio, y mucha gente pues muere por esto, ¿no? Quería hacerle esa pregunta. Gracias, doctora. Pues ya lo platicaremos con el secretario de Salud. Un día que venga para... Muchas ya si no es gracias. ahora, pues después. Gracias. Continuamos con Rodrigo Muñoz de NX Noticias. Buenos días, doctora. 2 temas quisiera abordar. El primero, nos platicaba sobre el programa que presentaron ayer para adultos mayores. No sé si tenga por ahí el dato de cuál sería el presupuesto para este programa y también cuántos hogares piensan visitar en estos meses que me dijo, bueno, que comentó de octubre a diciembre. Y ya por último, si hay algún criterio para escoger pues estos hogares en zonas prioritarias del país. Eso por una parte. No, va a ser universal. O sea, de octubre a diciembre tenemos que visitar a los cerca de 12 millones de adultas y adultos mayores de 65 y más para hacer este cuestionario. Y en el mismo proceso ir diseñando el esquema para que a partir del 1 de enero del 2025 empiece, o el 2 de enero de 2025, y empiece este programa. El presupuesto, no sé si tenga ahí la... Ya, lo estamos trabajando. Obviamente un programa sí pues tiene que coordinarlo Secretaría de Salud junto con Secretaría de Bienestar. Salud pues evidentemente porque es un programa de salud pública, y Bienestar pues porque son quienes van normalmente casa por casa y tienen que coordinarse con los servidores y servidoras de la nación. Que por cierto aprovecho para felicitar a los servidores y servidoras. Ayer en Querétaro ya no lo hice, pero realmente es increíble la labor que hacen, porque están en campo. Ahora ellos estuvieron pues en este apoyo que se dio a Acapulco, viviendo ahí en campamentos, apoyando, y realmente son compañeros y compañeras de primera. Entonces tienen que coordinarse con ellos porque ellos son los que están en campo. Entonces estamos trabajando en cuántos serían promotores de la salud, cuántos serían enfermeros, enfermeras, cuántos médicos, y ya lo estaríamos informando cuando entremos al gobierno. Y ya por último, nada más para acotarse que ya se tocó el tema, pero respecto a la contienda de Estados Unidos, que es probable que sea la vicepresidenta Kamala Harris la que llegue a competir contra Donald Trump, pues sería algo histórico, así como está sucediendo en nuestro país con usted como virtual presidenta electa, que también se encontrara con una homóloga mujer, pero más allá de que sea mujer, pues sería una sucesión del Partido Demócrata con el que sabemos que nuestros gobiernos han tenido mayor simpatía. ¿Usted se sentiría un poco más aliviada de que Kamala Harris fuera la que ganara esta contienda presidencial, de alguna forma? Con quien vaya a ganar la contienda presidencial. Esa es la responsabilidad que tenemos al representar al pueblo de México y a nuestro país. No involucrarnos en la elección, no tomar una posición. Claro, siempre defender a México, siempre. Pero con quien vaya a elegir el pueblo de Estados Unidos, ahí nos vamos a poner de acuerdo, estoy seguro. Gracias, doctora. Última pregunta de Santiago Rentería de El CEO. Hola doctora, ¿qué tal? Buenos días. Tocando el tema de Donald Trump, él ha dicho en campaña que de llegar a la presidencia bajaría de 21 a 15% los impuestos que pagan las empresas. Mi pregunta es, si de hacerse realidad esa promesa, perjudicaría al nearshoring que podría llegar a México. Como lo comenté, la relación comercial que hay entre México y Estados Unidos es muy grande. Yo no veo que vaya a parar esta inversión en México de empresas estadounidenses. México tiene ventajas comparativas muy importantes.
y pues la frontera que tenemos. Entonces no veo yo que en uno u otro caso vaya a disminuir. Y el propio tratado que tenemos, que pues evidentemente establece esta relación. Lo que nosotros queremos es fortalecer, como lo he dicho, porque no solo es un asunto de inversión. Esa era la idea del México maquilador, que correspondió al México del neoliberalismo, que no importa qué empresa se ponga aquí mientras genere empleos. Entonces, en los mítines yo decía, cómo un presidente de México del pasado podía presumir que vinieran a invertir en México porque aquí había mano de obra barata, porque esa era la ventaja competitiva que se ofrecía. Cuando lo primero que México tiene, pues es un pueblo muy trabajador, además de, obviamente, cuidando la naturaleza, nuestros recursos, los recursos naturales, la conectividad que hay en nuestro país. Entonces, México tiene mucho que ofrecer, pero ¿qué queremos? Buenos salarios. Queremos bienestar para el pueblo de México, vivienda, salud, educación, lo que yo llamo los grandes derechos del pueblo de México. Entonces, esa es la diferencia de los gobiernos del pasado a la Cuarta Transformación. Pero el que empresas estadounidenses quieran venir a México a invertir, eso va a continuar por la fortaleza. El desarrollo de los puertos del Golfo genera una ventaja muy importante para poder exportar al este de los Estados Unidos. El tren interoceánico, pues es algo importantísimo. Se va a inaugurar también una carretera que va por el interoceánico. Entonces, el desarrollo del puerto de Salina Cruz, que ya está la escollera, y falta el desarrollo del puerto, donde también va a haber inversión privada. Entonces, México, yo estoy convencida, va a seguir recibiendo inversión, y al mismo tiempo nos corresponde la inversión pública y el bienestar del pueblo de México. Tocando el tema de comercio exterior, el fin de semana el secretario de Hacienda dio un discurso, dentro de los temas que tocó el tema de la relación comercial con China. Mi pregunta es, ¿cuál es la estrategia para importar menos bienes de ese país y también incrementar las exportaciones hacia el gigante asiático? Sí, es uno de los temas que estamos trabajando, bien lo dijo él. Antes, en el 2018 prácticamente no se exportaba nada a China. Ahora es como 10,000 millones de dólares, si mal no me equivoco, 11,000 millones, algo así. Es poco comparado con los 110,000 millones que importamos de China. Entonces esa relación pues tiene que, es decir, no se puede estar importando tanto y exportando tampoco. Entonces se tiene que revisar eso. Y también qué es lo que estamos importando. O sea, en la medida de lo posible, claro que somos una economía abierta y tenemos tratados comerciales con muchísimos países del mundo, pero también queremos que haya desarrollo en nuestro país, que haya inversión, desarrollo e innovación tecnológica en México. Hablando de desarrollo, me gustaría hacerle una última pregunta. En su documento de los 100 pasos para la transformación, mencionó cambios en la banca de desarrollo. La pregunta en particular es, ¿qué busca cambiar en NAFIN y en Bancomext? ¿Virarlo hacia el nearshoring o qué busca cambiar? Sí, la banca de desarrollo tiene que ser promotora de la inversión pública y privada también, y generar cadenas productivas, desde el microempresario hasta la inversión que está llegando extranjero. Entonces, tiene que haber pues mayor participación de la banca de desarrollo. Estamos trabajando en ello. ¿Algo que me pueda adelantar? Ya lo platicaremos cuando ya demos a conocer quién va a estar ahí al frente. Finalizamos conferencia de prensa. Gracias. Sí. Lo hemos platicado y estamos trabajando para no adelantarnos. Ya pronto les informamos pues de la estrategia de seguridad que tiene que ver con lo que hemos planteado, atención a las causas, más y mejor Guardia Nacional, inteligencia y investigación, y aprovecho también, por cierto, inteligencia y investigación y coordinación de las distintas áreas, y también regionalizado o en los distintos estados. Y aprovecho también para dar mi pésame a la familia del responsable de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que fue asesinado el día de ayer. Entonces, mi solidaridad con la familia, y espero que muy pronto encuentren a los responsables. Ya lo platicaremos. Ya también lo vamos a platicar. Ya también lo vamos a platicar. Ya. No se adelanten con todo. Vamos a trabajarlo primero antes de enviarlo como iniciativa a la Constitución. Ya está en la Constitución, el cuarto constitucional, que la salud es un derecho, incluidos los medicamentos gratuitos, y se fortalece con la iniciativa que envía el presidente. Vamos a evaluar si también requeriría una reforma constitucional o sencillamente en las leyes secundarias. Le quiero preguntar sobre los trenes que anunció ayer, un asunto muy importante. Mire, en Sonora y obviamente también Ciudad Juárez y en Nuevo Laredo, tenemos muchos años con esa expectativa. En el caso particular del tren del Pacífico, a mí me tocó viajar desde el municipio hasta la Ciudad de México, obviamente pues marcaba una enorme diferencia. Como usted lo dijo, el neoliberalismo desmanteló el sistema del tren de pasajeros, carnes de carga, lo malbarataron, creo que 6 millones de dólares cobraron a la España que los compró.
Y en este caso, bueno, naturalmente que hay gran expectación en mi estado, sí, porque usted dijo que va a llegar a Nogales. Esto implicaría que pase por Jamil Gil, que incluso hay una bifurcación hacia Mexicali, pase por Hermosillo, por Guaymas, Empalme, Ciudad Obregón, Navojoa, y a Sinaloa, la tierra acá de Carlos. Entonces, si nos puede dar detalles, precisar, o no sé si nos va a hacer una presentación especial sobre el particular, porque sí que evidentemente nos ha generado pues, un gran regocijo. Sí, lo vamos a presentar. Ya está trabajando Jesús Esteva en el proyecto. El presidente López Obrador autorizó para que lo empecemos a trabajar también con los ingenieros militares. Va a ser combinado, van a participar ingenieros militares y empresas privadas en la construcción, como se está haciendo en el Tren Maya. Tuvimos una reunión en donde yo tomé la decisión de que se inicie con el proyecto. También participa Edna, la secretaria, quien va a ser secretaria de SEDATU, que actualmente es subsecretaria para ver derechos de vía. Entonces ya estamos trabajando en los proyectos. Si recuerdan, yo anuncié a Nuevo Laredo y a Guadalajara, pero tomé la decisión de que iniciemos el estudio hacia Nogales, porque si nos da, pues lo vamos a llevar hasta allá, que sería el objetivo. Son más de 3,000 kilómetros. Sería el doble de lo que el presidente hizo en este sexenio. Tiene una parte, digamos, más sencilla porque hay derecho de vía, o se puede comprar más derecho de vía. Una parte pasa por el desierto incluso. Es más sencillo adquirir el derecho de vía en esa zona si es que no lo existe. Hay otros más complejos porque pasa justo por la mitad de las ciudades. Por ejemplo, en Tepic me comprometí a hacer un puente vehicular para que, porque el tren de carga pasa por la mitad de la ciudad. Ahora ya en Nogales incluso se está haciendo la derivación para que no pase en la ciudad. Entonces estamos trabajando ya en los proyectos y ya cuando tengamos un poquito más avanzado, pues lo platicamos con ustedes. Sobre el tema de salud, yo le quería hacer un planteamiento. Mire, hay un acuerdo, pero queremos discutirlo con el propio, entre el IMSS y el gobierno de Sonora. El gobierno de Sonora donó lo que era antes el Hospital General del Estado, lo que hay un nuevo presidente. Queremos hacerlo escuela de medicina, es decir, hospital escuela. Y ya ve que el tema, pues exactamente el asunto de la ausencia de médicos. Entonces, la cuestión aquí es que queremos invitarle a la doctora Marina a ese proyecto. Pues, no hace falta. Ya vamos a platicar con el gobernador Duraz. Sí, pero la idea es crear más universidades de la salud, de tal manera que se formen tanto médicos y médicas familiares, enfermeros y enfermeras, como también de otras especialidades. Y necesariamente tienen que estar vinculados a un centro de salud, a una unidad de salud. Finalizamos conferencia, A ver, gracias. Carlos, ajá. Nada más preguntarle, consultarle, ya le habrán notificado el Tribunal Electoral sobre la fecha en la cual se da la sesión. ¿Puede presentar que va a ser el miércoles? Sí, parece que, no conozco exactamente el día, pero parece que lo van a calificar la elección a finales de julio. Eso significaría que primera o segunda semana de agosto ya nos estarían entregando la constancia. Gracias, compañeros. A ver la última acá, y ahora sí ya. Ya vamos, estamos viendo eso, cómo lo vamos a hacer. Tiene sus pros, sus contras. Ya estamos en esa decisión con Jesús, mi esposo. Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Tiene que hacerse la investigación. Omar va a ser el secretario de Seguridad y en este momento corresponde, entiendo que hay una colaboración entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía del Estado de México, porque él fue asesinado en Coacalco, Estado de México. Gracias, Gracias a compañeros. todos, ahora sí, gracias.